¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. Hoy día, 2 de junio del año 2021, vamos a desarrollar el tema de analogías. Para entender este tema, lo primero que tienes que saber, ¿no es cierto? Lo primero que tienes que identificar es el origen de la palabra. ¿De dónde proviene la palabra analogías? Proviene de dos términos griegos, ana y logos, ¿correcto? Ana y logos. ¿Qué significa ana? Ana significa conforme a, ¿correcto? Y logos, que significa razón. En algunos manuales del curso de razonamiento verbal toman a las analogías como ítems. Claro, la pregunta sería, profe, ¿y qué cosa es un ítem? Un ítem, por si acaso, es un elemento destacable, ¿no? Es un elemento destacable que tiene un formato de pregunta. Un ítem es un elemento que se desarrolla desde un aspecto cognitivo. Y en algunos manuales, las analogías se relacionan con la condición de semejanza. Aquí entraríamos en una discusión, en un problema, porque definitivamente si hablamos de analogías como semejanza, podríamos confundir este tipo de ejercicios con lo que uno llama o con lo que uno relaciona como sinónimos, ¿no? Entonces, para no tener estos problemas o estos inconvenientes, le vamos a llamar conformidad de razones. Es importante recordar que en las analogías se puede presentar dos tipos de relación. Una relación lógica, donde no es necesario, ¿no es cierto?, el saber el significado de las palabras para encontrar esos elementos, y una relación semántica, donde el significado sí es trascendente, una relación semántica. En líneas generales, ¿no es cierto?, podemos decir que las analogías establecen una relación de conformidad entre razones, ¿correcto? Y que esas razones se pueden establecer a partir de una convicción lógica, independientemente del significado de las palabras, y una condición semántica donde sí es necesario y trascendente el significado de las mismas. Por otro lado, cuando a mí me preguntan, profe, ¿y cómo podemos solucionar los ejercicios analógicos? Yo siempre digo que depende mucho de qué. Depende mucho de el método ROM, ¿correcto? Profe, ¿y qué cosa es el método ROM? No es otra cosa que un método de descarte por el cual, a través de la comparación entre pares de palabras, puedo hallar una relación, ¿no es cierto?, entre el par base y el par análogo, o la respuesta, un orden, porque la relación implica un orden, y una naturaleza que implica el tema que estamos abordando dentro del ejercicio como tal, ¿no es cierto? Y un segundo método para solucionar, ¿no es cierto?, las analogías es a través de los tipos analógicos, ¿correcto? Tipos analógicos. Que claro, a partir de las relaciones se pueden establecer dos elementos. Tipos analógicos de manera lógica y tipos analógicos desde el aspecto semántico, ¿correcto? Lo importante en este caso es saber cómo se establece. Y eso lo vamos a ver a continuación en el desarrollo, ¿no es cierto?, de los ejercicios encomendados. Ahora, es importante, chicos, recordarles que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de tercer año de secundaria, del Colegio G1 en Cañete. Y he hablado de estos conceptos, teóricos, porque quiero que no nos equivoquemos aquí, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar a desarrollar desde el nivel básico hasta el nivel avanzado, ¿correcto? Y te pido que me ayudes, por favor, en este caso.
Dice, escribe en el espacio, entre paréntesis, el tipo analógico de las siguientes relaciones analógicas. Relaciones analógicas. Aquí el tipo analógico. Pregunta, profe, ¿qué es un tipo analógico? El tipo analógico es el nombre que reciben las diferentes relaciones que se van a dar entre las palabras. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre mar y salinidad? Un elemento común para encontrar una relación entre pares de palabras es crear una oración a través de ese par de palabras. Por ejemplo, ¿qué condición hay entre mar y salinidad, profe? En que el mar tiene salinidad, pues, ¿no? Es una característica, correcto. O sea que podemos decir, ¿no es cierto?, que el concepto mar-salinidad sería, ¿no es cierto?, sería elemento característica. Es como, por ejemplo, decir desierto árido, ¿no? También condición, característica, ¿no? Por ejemplo, profe, cima y montaña. Cima es la parte superior de la montaña. Profe, ya creó la oración, sí. Entonces podemos decir que cima es parte y montaña es el todo, ¿no es cierto? O sea, estamos en una relación de parte, todo. También saben cómo les llaman algunos a este concepto de parte, todo. También le llaman el concepto de meronimia, ¿correcto? También le determinan el concepto de meronimia, tipo analógico. Autogaraje, claro, ¿no? Auto es el objeto, ¿no es cierto? ¿Y dónde se ubica? ¿En qué lugar se guarda? Garaje. O sea, sería en todo caso esta relación objeto, lugar, ¿correcto? Es como si yo dijera, por ejemplo, avión, hangar, ¿no es cierto? Objeto, lugar. Es como, por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, digamos, bicicleta, ciclódromo, ¿correcto? O, por ejemplo, caballo, hipódromo, ¿no es cierto? Objeto, lugar, ¿no? Piara, cerdo. Profe, piara es el conjunto de cerdos, sí, perfecto. Es como, por ejemplo, paloma bandada, es como, por ejemplo, lobo jauría, ¿no? Es como, por ejemplo, me pongo a pensar, por ejemplo, colectivo de vehículos, por ejemplo, flota, ¿no es cierto? Estamos hablando del colectivo, pues, ¿no? Entonces, inmediatamente, o por ejemplo, bueyes yunta, por ejemplo, ¿no? Entonces, piara cerdo tiene por concepción hablar de conjunto, elemento. Ahí está. Conjunto, elemento. Ese es el tipo analógico. Enfado, furia. Ya pues, es como risa y carcajada. Es como tristeza y congoja, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando aquí? Está incrementando la acción. O sea que la condición básica... Muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta en enfado y furia? Sabiendo que es por intensidad, es lógico, ¿no es cierto?, que coloquemos intensidad en este caso. Y esos son los tipos analógicos de cada elemento, ¿no? ¿Qué es un tipo analógico? Es el nombre que recibe las diferentes relaciones que hay entre los pares de palabras. Si me piden por acá, me dicen, complete los subrayados en blanco a fin de establecer una analogía similar. Por ejemplo, perverso, inocencia, ¿no es cierto? Hablamos que, por ejemplo, el perverso es aquella persona que carece de inocencia, ¿no es cierto? El perverso es aquella persona que carece de inocencia. Si hablamos que el perverso es aquella persona que carece de inocencia, entonces podemos manifestar
podemos decir, ¿no es cierto?, que por ejemplo, ¿no es cierto?, el delincuente carece de ¿qué? Carece de escrúpulos, ¿correcto? El delincuente es aquella persona que no tiene escrúpulos, es más, que actúa con besanía, ¿no es cierto?, a veces hasta con locura. Hambre, comida, claro. ¿Por qué da hambre? Por falta de comida, ¿no es cierto? ¿Por qué da sed? Por ejemplo, ¿por falta de qué? Por falta de agua, ¿correcto? Ahí está. ¿Por qué da sed? Por falta de agua. O sea que acá hay un grado de carencia. Por ejemplo, incrementa mi cultura por la lectura. Incrementa, por ejemplo, mi conocimiento, ¿no es cierto? Mi conocimiento incrementa a través de ¿qué? A través de los saberes, ¿correcto? A través de los saberes. ¿Qué condiciones se están estableciendo aquí, por ejemplo? Entre perverso e inocencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de carencia, ¿no? Hay que señalarlo así. Por ejemplo, entre hambre y comida, sed y agua, ¿no es cierto?, es como la relación de causa, no, es efecto-causa, ¿no es cierto? Efecto-causa, ¿no es cierto? Y si hablamos de lectura, cultura, saberes, conocimiento, ¿no es cierto?, están asociados. Asociados por el uso. Asociados por el uso. ¿Correcto? De esa manera es como estamos desarrollando, ojo que todavía faltan dos preguntitas, ¿no es cierto?, de esa pregunta número 2. Pero de esa manera estamos desarrollando el tema de analogías. ¿Correcto, chicos?